gustan hurgar en la basura. Para el que gusta hurgar en la basura, sepa que le vamos a cobrar una multa. Sí, increíble. Es un delirio. ¿Quién se la va a pagar? No, haciendo lo que teníamos que hacer. Recorriendo la ciudad, hablando con todo el mundo, estudiando, siguiendo los temas, preparando el 2026 también y obviamente siguiendo los temas del Congreso. Estuvimos muy activos en la discusión por el financiamiento universitario y por el financiamiento del Garrahan. Mañana también tenemos Comisión de Economía, así que mucha labor parlamentaria, mucha labor territorial y mucha reflexión y lectura. ¿Tenía que pasar la elección de la ciudad de Buenos Aires, perder por muy poquito, casi ganando la elección, para ver que la unidad hoy es imprescindible y para que copien a la provincia de Buenos Aires, los que te hicieron la contra acá, que se unan en otros lados? Digo, ¿tenían que pasar por eso? Una elección que la podrían haber ganado en la ciudad, si no es que algunos se hubieran ido, se hubieran cortado solos, ¿no? Así como decís vos, perdimos por 2,5 puntos, que son los 2,5 puntos que sacaron la lista de Abal Medina y de Guillermo Moreno. Si la encontraron ahora la respuesta, bueno, mejor para todos. De cualquier manera, creo que la unidad que hay que construir es una unidad mucho más grande. Es una unidad con otros sectores también, hay que construir una verdadera transversalidad social, porque la verdad es que la ultraderecha en el mundo y en la Argentina también ha logrado armar una nueva transversalidad social. Porque no son solamente sectores acomodados, ¿viste? La oligarquía pampeana o la oligarquía o la burguesía industrial. Estamos hablando de gente de clase media, sectores populares. Milei aprovechó muy bien la crisis que se produjo después de la pandemia para construir una nueva transversalidad social, que corta transversalmente a todos los sectores y que incluso hay gente de distintas tradiciones políticas que termina ahí. Así que probablemente para ganar la Milei las elecciones y para construir una mayoría que pueda gobernar el país en dirección contraria a la que va Milei, haya que construir también una transversalidad también mayoritaria. Leandro, estamos frente a un gobierno y frente a un proyecto que, sin ponerse colorado, inventa con inteligencia artificial lo que le hicieron a Kicillof este fin de semana, hace de la mentira una práctica constructiva, te cambian la realidad. Sí, digo, son elementos nunca antes vistos en 41 años de democracia. Bueno, eso es así, pero también es cierto que se comieron al PRO y que redefinieron el sistema de bicoaliciones que funcionaba en la Argentina. Mira, después del Pacto de Olivo desapareció el bipartidismo. La lógica peronismo-radicalismo después del Pacto de Olivo terminó. Pero dio origen después a un nuevo sistema político ordenado sobre dos grandes coaliciones, la que representaba el kirchnerismo y la que representaba el PRO, que también era una coalición social. Milei se come al PRO y también rediscute una coalición social mucho más amplia de la que tenía Mauricio Macri. Y eso hay que saberlo ver, porque es cierto lo que decís vos, pero no invalida al otro. O sea, Milei usa cualquier tipo de herramienta para poder llamar la atención en redes, para llevar agua para su propio molino, pero también es cierto que hay sectores populares, incluso muchos de ellos eran históricamente votantes tradicionales de nuestro espacio, que tomaron la decisión de abandonar el espacio político nuestro para ir hacia... Ahora, ¿por qué al campo, como decía el querido Pepe Mujica, por qué a los sectores nacionales y populares les cuesta tanto construir esto de ampliar y se convierten a veces en sesgados, fundamentalistas, cerrados? La derecha lo hace mucho más fácil. Fíjate vos lo que ha hecho Macri, se humilló, se rindió, van, ahí está, no se ponen colorados. Bueno, no sé, a ver, creo que igual hay que laburar en serio sobre un programa alternativo, creo que hay que trabajar sobre propuestas concretas, que no alcanza solamente con una unidad electoral, que hay que saber escuchar, Gustavo. A ver, a nivel nacional tenemos que escuchar a las provincias que son productoras. Productoras tanto desde el punto de vista agropecuario como desde el punto de vista industrial, porque en Córdoba, que es una provincia metalmecánica fuerte, ahí no estamos haciendo pie, en Santa Fe, que es una provincia agropecuaria, también con metalmecánica no estamos haciendo pie, hay un divorcio entre el proyecto nacional y la industria, la producción, eso hay que saberlo ver. Aparte, es increíble porque si hay un gobierno antiindustrial y antiproducción es este. Bueno, acabamos de ver, por eso las grandes empresas están perdiendo guita, son las que apoyan este gobierno, y con los gobiernos nacionales y populares ganan guita. Porque lo que está enfrente no termina de convencer. O sea, Milei hace las cosas muy mal, pero sin embargo, frente a la opinión pública y un sector del establishment, le resulta mucho más atractivo acompañar este proyecto de exclusión con todo lo que acabas de contar vos. Pero a ver, hay que salir del pensamiento dicotómico, Gustavo, y también del pensamiento mecanicista, no es una cosa o la otra. Y en segundo lugar, salir del pensamiento mecanicista de suponer que, como pasó en el 2019, cuando a Macri se le fue el apoyo popular, ese apoyo popular volvió hacia el peronismo, eso se puede volver a repetir ahora. Hay que tener cuidado porque no necesariamente puede ser así.
De hecho, si vos te pones a pensar, en el 2019 estaba el recuerdo del 2015. Ahora, en el 2027, va a estar el gobierno de Alberto Fernández como recuerdo, con la pandemia, con todo lo que pasó, con la inflación, con lo cual la situación es distinta. Lo que te quiero decir es que hay que escuchar a la sociedad, hay que escuchar a los sectores de la producción, hay que escuchar a los laburantes, hay que escuchar a la gente y articular una nueva mayoría social para construir una alternativa y una esperanza. No es mecánico, no es que te opones a Milei porque Milei es malo, porque hace inteligencia artificial y manipula la opinión pública. Todo eso está bien, pero acá lo que hay que construir es un modelo productivo, de distribución económica, que vuelva a poner el horizonte y la mente en el desarrollo económico. No alcanza con lo que estamos viendo. Todo esto que vos estás mostrando en realidad es el famoso plan de estabilización, que es un plan recesivo. Ellos van al Congreso a decir: nosotros tenemos que afianzar el ancla fiscal. Por eso no le podemos dar plata al Garrahan, no le podemos dar plata a las universidades, tenemos que cagar a los jubilados, tenemos que recortar sobre la discapacidad, cuando en realidad es una excusa, porque el verdadero plan económico es el ancla cambiaria y el salarial. O sea, los tipos tienen planchado el tipo de cambio y planchado los salarios. Eso va a entrar en crisis más temprano que tarde. Ya sabemos qué va a pasar. El problema es que la sociedad tiene que identificar una propuesta alternativa que no solamente discuta cómo se distribuye, sino también cómo se crece. Las dos cosas. A eso me refiero cuando digo salir del pensamiento dicotómico. Hay que pensar cómo desarrollamos la Argentina y cómo distribuimos la riqueza. Estos tipos lo único que están pensando es cómo hacen para de acá a octubre tener el tipo de cambio planchado para tener una inflación relativamente baja que les permita ganar la elección. Hoy Alfredo Serrano Mansilla, lo que mostrábamos también, hizo un análisis que el modelo de Milei está favoreciendo al 0,0001%. Sí. Bueno, digo, pero a ver, ¿y cómo hay una sociedad que va a acompañar cuando estás excluido? Porque hay demandas materiales y hay demandas inmateriales. Entonces, por eso te digo que hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar, Gustavo. Bueno, pero vos te recorriste los 100 barrios porteños 40 veces. Exactamente, pero creo que te la votaron gente... en contra. Bueno, a ver, votamos en contra, pero hicimos una elección estupenda. Sí, obvio que hicieron una elección estupenda, ya sé. Y además las opciones... A ver, el punto es Milei sacó 30% acá. Sí, está claro. No es que hizo una elección de 50 puntos. Y creo que, inclusive creo que hay gente que votó a Juntos por el Cambio, o al PRO en este caso, o a otra fuerza política, que también tenían diferencias con el proyecto de Milei. Lo que yo digo, a nivel nacional, la situación es mucho más compleja. ¿Por qué es más compleja? Porque está fuerte en el norte, porque como te digo, nosotros tenemos que hacer pie en las provincias que son productivas. Hay una discusión sobre la producción. Hoy está matando toda producción. Bueno, y por eso no existen ya las economías regionales. Por eso te digo que son demandas materiales e inmateriales. No alcanza con que a un empresario o que a un productor agropecuario le vaya mal para que vote o vuelva a votar al peronismo o vote una cosa distinta. Porque también hay demandas inmateriales. Lo que ocurre es que aumenta el ausentismo. ¿Entendés? Bueno, entonces, el aumento del ausentismo electoral, que es el reflejo del vacío político... Lo favorece a ellos, porque son los más fundamentalistas. Por eso no tiene que haber interna, por eso tiene que haber un discurso contundente, por eso nos tenemos que hacer cargo del discurso del desarrollo económico, de la producción, del empleo. Pasa por ahí, o sea, ¿cómo recuperás el consumo? Bueno, hay que tener un plan productivo. Total. Estos tipos lo que hacen es planchan el tipo de cambio, ¿no? Suben la tasa de interés y abren las importaciones. Te frena eso la inflación, pero ahora, te destruye el empleo. Vos, hoy Pichetto lo decía, ¿eh? Pichetto decía hoy, Néstor tuvo un plan de desarrollo, tuvo cuidado en el déficit fiscal, el orden, ¿verdad? Sí. Decía los superávit gemelos. Los superávit gemelos, pero tuvo crecimiento económico. Porque tuvo un con tipo un plan nacional. Digo, bueno, pero se demostró que un gobierno nacional y popular lo puede hacer. Tuvo dos cosas, muchas cosas diferentes, ¿no? Pero una, lo primero que me llama la atención, como nadie lo recuerda, el tipo de cambio competitivo. Néstor Kirchner hablaba de superávit gemelo y tipo de cambio competitivo. Y después tenía un programa de obra pública y una política contracíclica para recuperar la producción. Exacto. Entonces, hay que reconciliarse con la producción, Gustavo. Y reconciliarse con la producción implica consensuar también. Vos para distribuir el ingreso, podés trabar una puja. En definitiva, siempre la distribución del ingreso es una pelea. Total. Pero para desarrollar el país no. Para desarrollar el país necesita un consenso político, un plan estratégico. Las dos cosas, consenso y conflicto. Y esto es lo que yo creo que no está presente hoy en el debate político. Cuando hablamos de un proyecto de país, hablamos de un proyecto que desde la política tiene que pensar un programa de obra pública, un programa de incentivos para la productividad, una reforma fiscal progresiva, ¿no? Y un modelo que permita, ubicar los productos de la Argentina en el mundo y regulaciones que sean, Gustavo, eficientes. La economía desregulada con la apertura comercial
lo que provoca es el abuso de algunas empresas, la generación de monopolios o de oligopolios. Eso da mucho poder de mercado al poder concentrado de la economía y eso va en detrimento de los ingresos de la gente. Entonces, ¿cuál es el quilombo hoy de la Argentina? El principal problema son los ingresos. Este gobierno piensa en los precios, focaliza en los precios, pero nadie está viendo los salarios y los ingresos. Pisados totalmente. Bueno, eso es lo que hay que ver. No, pensaba también, Leo, que no deja de ser un diagnóstico lo que vos haces, porque está perfecto, uno lo ha escuchado de distintos sectores, y también si hay alguien trabajando con eso, si hay alguien pensando y hablando con concretar ese plan alternativo. Sumo un dato que vos decías, un trabajo que vi de Rubicón que lo hizo Pablo Seman sobre los ausentes, el ausentismo electoral, y en general hay una insatisfacción con aquellos que votaron a Milei, pero no tienen motivación suficiente para volver a votar al peronismo. ¿Por qué? Porque son las mismas ideas y las mismas caras de alguna manera. Digo, te escucho a vos, coincido, digo, si no es solo un diagnóstico y alguien está trabajando sobre el diagnóstico. ¿Te puedo pinchar un poquito a vos? Por supuesto. ¿Por qué no me preguntás a mí sobre qué es lo que hay que hacer? Porque si las preguntas son solamente, che, ¿cómo estás viendo las cosas? O qué impresión tenés, o qué sentimientos te atraviesan, Sí. Y uno naturalmente, para no incumplir con el compromiso que tenemos acá entre entrevistador y entrevistado, te respondo lo que me preguntan. No, Sí. está bien que Cuando vos no, también pero puedas- por eso, pero yo creo, la vez pasada lo hablaba en un programa de radio, ¿no? Que me hacía, si Pero te digo, casas, pero me pará. hacía una pregunta Pero parecida, pará. me decía, che, no hay alternativa, pero lo que pasa es que los medios de comunicación muchas veces están sobrediagnosticados y además hay una lógica en los medios de comunicación, no en este programa que hay tiempo para hablar y ustedes hacen un laburo de producción bárbaro que ayudaría por ahí a avanzar mucho más en la propuesta, no solamente en el diagnóstico. Pero en general los debates van en función de la descalificación personal, el título, la agresión, ¿no? Va a la chiquita. Discutamos en serio acerca de qué es lo que hay que hacer. Cuando yo te decía recién, mirá, hay que buscar incentivos para la productividad, es imposible discutir un modelo de desarrollo si no discutimos sobre la productividad. Pero digo, voy más allá de tu planteo, digo que está bien el diagnóstico. Te pregunto, ¿hay alguien en el peronismo, en Unión por la Patria, en Fuerza Patria, lo que sea, trabajando más allá del diagnóstico, diciendo, che, hay que hacer un plan alternativo con esto, Bueno, esto acá y lo esto? tenías Pero, a ver, Santoro. ¿vos te pensás que yo te estoy hablando de incentivos para la productividad, de una reforma No, fiscal no es así. progresiva? Pero a ver, ¿qué es un modelo de desarrollo? Un modelo de desarrollo, entre otras cosas, es pensar cómo hacemos para aumentar la productividad de la economía argentina para después poder tener un programa de distribución del ingreso. Porque si nosotros no agrandamos la torta y si dejamos que solamente el crecimiento sea producto del crecimiento vegetativo de la población, que es lo que pasa ahora, o la lógica esta de serrucho que se crece en los años electorales y después se cae en los años no electorales, entonces eso es lo que genera la frustración de la sociedad argentina. Pero para discutir esto, también hay que construir los espacios. Inclusive el periodismo se tiene que animar a ser más incisivo. Incisivo para poder incluso acorralar a los entrevistados para ver cómo la ven, acerca de cuál creen que tienen que ser las herramientas, cuál es la diferencia conceptual entre ellos y Bueno, nosotros. pero, por Yo ejemplo, creo en la obra pública, creo en los incentivos a la productividad, creo en una reforma fiscal progresiva, creo que la economía necesita regulaciones eficientes, creo que el Estado tiene que tener un programa de desarrollo que invierta en la gente y para eso hay que invertir en la ciencia y la tecnología. Creo que hay modelos para imaginar, hay modelos también para inspirarse. Esos modelos siempre han planteado la necesidad de construir consensos Por políticos. ejemplo, ¿qué modelo para inspirarse? Y a ver, hay un modelo que nosotros hemos hablado mucho, que es el de Israel de 1985. Y no estoy hablando, a ver, que se entiende, estoy hablando Sí, porque de la te van política a- económica de Israel de 1985. Los tipos tenían una crisis inflacionaria y a través de un acuerdo político lograron construir los consensos necesarios para estabilizar y crecer. Y ese proceso de crecimiento económico permitió que Israel dé un salto tecnológico y que se convierta en una potencia económica líder mundialmente. ¿Por qué? Porque había inversión en ciencia y tecnología, había inversión en educación, había una mirada sobre el conocimiento, había una mirada sobre lo que el mundo necesitaba. En la Argentina estamos siempre atrás de la discusión. Vos fíjate, Gustavo, yo lo ponía en el caso de la ciudad de Buenos Aires, estamos siempre con una agenda del siglo XX. Para ponerte otro ejemplo, la ciudad de Buenos Aires y la Argentina están envejeciendo. Hay un dato que poca gente lo tiene presente, que es que en el 2030 se termina el bono demográfico. ¿Sabés qué es el bono demográfico? No. Es la diferencia entre la población económicamente activa y la población pasiva. Argentina es una población donde cae la tasa de natalidad y aumenta la expectativa de vida. Nadie está pensando en qué vamos a hacer con el sistema previsional, con el sistema de No, es cuidados, verdad con lo eso. que va a pasar. Bueno, Es verdad. eso cambia todo.
Eso cambia todo, habría que tener un Bueno, proyecto. pero la Argentina, hoy lamentablemente nadie piensa hacia el futuro. Exactamente. Estamos en el chiquitaje todos los días. Exactamente. Nadie Bueno. está pensando en un plan a 5 como mucho, a 5 años. Nadie. No, porque, a ver, cuando hablamos de economía del conocimiento, cuando hablamos de producción, de investigación, de ciencia y tecnología, cuando hablamos de apostar a un proyecto de país... Pero yo te vuelvo, lo Sí. que conocimos después de la tremenda crisis política, económica y social. Néstor Kirchner hizo un programa revolucionario en ese aspecto. Absolutamente. En una Argentina que es diferente, ojo también con esto, porque la Argentina del 2003 y el mundo del 2003 quedó muy atrás. Yo lo que digo, no para quitarle mérito, te podría decir, es uno de los procesos socioeconómicos con el cual más me identifico. Yo vengo del alfonsinismo, pero siempre he dicho que así como en el 83 hubo un pacto social para estabilizar la democracia, en el 2003 hubo otro pacto social para garantizar el desarrollo con la estabilidad. Ahora, pasaron 22 años. En el medio cambió el mercado laboral, cambió las tecnologías de la comunicación, Sí, la pero forma de lamentablemente producir. pasaron 22 años, pero la Argentina hoy con este modelo está matando, estamos volviendo Ni este modelo- al punto de partida de Por lo eso. que fue el gobierno de Néstor Por Kirchner. eso, ni este modelo, pero a ver, ni este modelo, donde obviamente este gobierno apuesta a la destrucción de la producción, porque en definitiva cuando tiene esa política de apertura indiscriminada, ¿viste? La lógica del sálvese que puede es la muerte de la producción, ni tampoco imaginarse que uno vuelve mecánicamente a la industrialización por sustitución de importaciones, porque además el Estado es completamente distinto, las demandas sociales son completamente diferentes, la inserción internacional. A ver, Néstor también tuvo una oportunidad que supo aprovechar como ninguno, que fue la década ganada. ¿No? Total. Un contexto internacional que probablemente es difícil que se vuelva a repetir. Podrá haber un boom de los commodities o de alguno de los commodities, energía, litio y todo eso. Es probable que la Argentina tenga ahí una oportunidad, pero el contexto regional va a ser muy diferente. Gustavo, cuando Néstor asumió, al poco tiempo empezaron a ganar gobiernos progresistas en toda América Latina. Claro, Ahora, total. salvo Uruguay, estamos teniendo problemas, el progresismo o el proyecto nacional y popular, el proyecto de la patria grande. Y Lula. Está teniendo, bueno, Brasil y tiene Lula. problemas. Bueno, sí, Brasil si no hubiese sido por la pelea con los Estados Unidos, se estaba cayendo. Lula. Ojo con esto, porque nosotros por ahí tenemos una distorsión, no económicamente, se estaba cayendo en las encuestas. La pelea con Trump lo terminó de reposicionar. Pero, Bueno, por ejemplo, porque toma Colombia. porque toma una postura en Chile, nacionalista en Chile fuerte. hay muchas posibilidades de que gane la ultraderecha. En Colombia está pasando algo parecido. Brasil hay una ultraderecha también muy fuerte. Lo que quiero decir es que esto no es mecánico. No, Y eso además, es claro ¿sabes que qué? no es Yo mecánico. tampoco estoy dispuesto a decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. A mí me encantaría tener una actitud... No, mucho- pero me parece importante eso. Es muy importante porque no se puede encerrarse hoy en fundamentalismo del pasado. De ningún tipo. Porque Milei ha venido a romper todo. Entonces uno no puede quedarse atado, en eso coincido, a lo que fue, al recuerdo de... Hay que también cambiar y sumar en parte a muchas de las cuestiones que ellos están enfocando mal o bien ante la sociedad. ¿Qué pasó con el mercado laboral? Ojo, que después de la revolución tecnológica y mucho más después de la pandemia, 2015 hubo un cambio abrupto en la revolución de la tecnología. Y después de la pandemia muchísimo más, ya se habla de economía de aplicaciones, o sea, cambió muchísimo. Eso también tuvo un impacto en la subjetividad de los laburantes. Aparecieron laburantes cuentapropistas, autónomos, claro. los de Uber, los de Rappi, los de Sí, que distintas están aplicaciones. mal, pobres, ¿eh? Que están mal, Están pero mal, la mal. subjetividad de esos tipos es completamente diferente a la subjetividad Es del verdad. trabajador industrial del siglo XX. Porque en general tiene una actitud más individualista, más mercantilista, digamos, más vinculada hacia los valores del neoliberalismo. O sea, y esto es muy difícil está de entender. claro. No estoy diciendo que haya que aceptarlo, para nada. Lo que estoy diciendo es que hay que saber escuchar. Porque Total. si nosotros pensamos que mecánicamente un laburante aspira a tener derechos sociales y aspira a sindicalizarse, no estamos interpretando lo que está pasando hoy. No, está claro. Los cambios en el mercado laboral cambiaron la subjetividad de la gente. Sí. La política está todavía en el siglo XX, la economía y la sociedad están en el siglo XXI. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? El diagnóstico es clave también, ojo, porque si no interpretás bien lo que está pasando en la sociedad, no tenés manera claro. de construir una mayoría electoral. Está claro. Bueno, Está esto claro. es lo que hay que hacer. Bueno, la próxima hablamos de la ciudad, porque vos te preparás para la ciudad ahora, a partir de diciembre, ¿no? Sí. Y hay cierre lista en la ciudad también. Sí. ¿Qué quiere saber usted? Si va a haber dos listas. No sé, a ver, yo apuesto, como te decía, a que haya unidad y una unidad más grande. Y en el 20... Mira, acá el dato político es que la Libertad Avanza se comió el PRO. El dato político también, como conclusión de esto, es que el próximo candidato a jefe de gobierno de la derecha y de la ultraderecha va a ser
o Manuel Adorni o Patricia Bullrich. Va a ser muy difícil que Jorge Macri pueda aspirar a una reelección en este contexto. Con lo cual, el desafío que nosotros tenemos es articular una oposición bien amplia para evitar, hacer un cordón sanitario, para evitar que la ultraderecha se quede con esta ciudad. Imagínate vos si tuviese, por ejemplo, Patricia Bullrich a su cargo la policía de la ciudad. No, bueno. Imagínate, por ejemplo, si Adorni tuviese que administrar los servicios sociales de la ciudad. Entonces no es joda esto. Es una ciudad que además está muy por detrás de lo que la gente está esperando, porque frente a la crisis social y económica, en lugar de invertir más en la sociedad, en lugar de invertir más en la gente, están pensando simplemente en ellos, digamos, ¿no? En una lógica, perdóname esto que te voy a decir, Gustavo, pero hay una perversión acá, porque vos te diste cuenta de la competencia para ver quién es más hijo de puta. Lo que pasó 2 días antes del cierre de lista, las autoridades del gobierno de la ciudad salieron a decir que la gente gustaba hurgar en la basura. Parece que para cerrar el acuerdo político tenían que volverse más perversos. Más perversos. O sea, gustan hurgar en la basura. Para el que gusta hurgar en la basura, sepa que le vamos a cobrar una multa. Sí, increíble. Es un delirio. ¿Quién se la va a pagar? ¿Quién se la va a pagar? Y además, hermano, por favor. O sea, yo entiendo que quieras hacer los deberes para que te acepten los de la Libertad Avanza, pero me parece que te estás perdiendo de vista la ciudad que estás gobernando. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que, con todas sus contradicciones, ha demostrado siempre un alto nivel de solidaridad. Es verdad. Y un alto nivel también de sensibilidad social. Yo he visto que incluso votantes tradicionales del PRO salieron a decir, muchachos, estos se están zarpando, ¿no? Bueno, no quiero que naturalicemos esa desigualdad, Gustavo, por eso es importante construir una alternativa. Total. ¿No? Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si llegaste hasta acá es porque te interesa lo que está pasando en el país y no te comes el verso de los grandes medios. Este canal es un espacio de resistencia, de conciencia y de verdad. Acá vas a encontrar noticias, análisis político y actualidad contada desde el lado del pueblo. No soy neutral, estoy del lado de los que luchan, de los que sufren y de los que no tienen voz. ¿Te gustó este contenido? Te invito a que te suscribas, que dejes tu like y comentá lo que pensás. Entre todos vamos a construir un canal que no se calla y no se vende. Gracias por formar parte de La Voz del Pueblo Argentino. Nos vemos en el próximo video. Esa unidad la sentimos